¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wolf. Visita invictahistoria.es. Bueno, pues hablamos con el padre Manuel Adolfo Acuña. Él es rector de la Escuela de Exorcistas de Europa y nada, la verdad agradecerle muchísimo que esté con nosotros aquí en Invicta Historia, don Manuel. Pero yo le agradezco muchísimo, señor John Wolf, a usted, a su amable equipo y por supuesto toda Invicta Historia desde este momento en mi corazón, muy agradecido de esta oportunidad y de la elección que ha hecho mirando a este humilde cura para poder trabajar un tema tan delicado y a su vez tan polémico, ¿no es cierto? Estoy en sus manos para lo que quiera. Pues la verdad que sí, el tema de los exorcismos siempre es un tema, ¿no?, que tiene escépticos, que tiene también, digamos, creyentes, y entonces, pues la verdad agradecemos muchísimo que usted, con la experiencia que tiene, pues esté aquí para abrirnos un poquito de luz entre tanta oscuridad que rodea a este mundo. La gente que nos esté viendo y escuchando ahora mismo se preguntará: ¿quién es don Manuel Adolfo Acuña? Cuéntanos un poquito. Muy bien. Yo soy argentino, nací en la provincia de Corrientes. Lo comento porque Corrientes está bastante alejado de la capital federal, ¿no? Unos 1.600 kilómetros más o menos. Argentina es muy vasta, muy amplia. Tiene todos los climas y en Corrientes, en el norte argentino, de muchos calores, muy próximo, ¿no es cierto?, al Paraguay también, al Uruguay, a zonas donde, lo comento así, existe mucha brujería también. Está el famoso payé, que viene, ¿no es cierto?, del norte y desciende y llega hasta Corrientes. Cultos que hoy están teniendo que ver también con San la Muerte. Así se llama, no Santa la Muerte, es distinto, el San la Muerte en la Argentina es distinto, Santa la Muerte, el gaucho Antonio Gil y otras devociones populares que justamente tocan todo el tema de la magia negra y otros rituales, ¿no? Oportunamente para conversar, muy parecidos en todo caso a quienes también utilizan soportes en su actividad de brujería. Cuando hablo de soporte, hablo de objetos, soporte, que se hacen y se envuelven o se entierran o se atan o se sumergen en el agua. Bueno, en medio de esas tradiciones, en un Corrientes que también tiene la riqueza del folclore, ¿no es cierto?, la música específica del chamamé, es muy precioso la riqueza también cultural de la provincia de Corrientes, pero muy pequeño, a los 3 años de edad, la vida me trajo junto a mi madre, a mi hermana y a mi abuela, por el lado de mi mamá, a Buenos Aires, buscando mi madre fronteras nuevas para el trabajo, ampliar sus fronteras, una mujer muy humilde, y así que desde esa edad permanezco en la capital federal, ¿no es cierto? Lo digo así, llegando en necesidad muy profunda. A los 10 años comienzo a trabajar. Mis actividades como niño, digamos, consistían en hacer los mandados, como decimos nosotros, llevar y traer las cosas que se me requerían, o repartir la ropa de la tintorería, o atender algún comercio y repartir los diarios. O sea, crecí desde los 10 años en un ámbito de trabajo, ¿no?, que me obligó a madurar con mucha velocidad para ayudar también a mi madre a sostener la casa, más que tenía una hermana menor. En todo este marco, a la edad de tomar la primera comunión, a los 8 años, yo soy llevado por mi mamá a la parroquia de San Benito Abad. En aquellos tiempos era una zona humilde,
también un barrio humilde. Hoy ha progresado muchísimo, tiene un nombre particular ese barrio y todo. Y ahí San Benito, en la abadía de San Benito, al lado vivían los monjes benedictinos que ahora se han trasladado a la zona que se llama de Luján, también en la provincia. En ese instante, en esa iglesia, yo hago la primera comunión y me encuentro por primera vez con el mensaje del Evangelio. Tenía 8 años de edad, por primera vez. Me encuentro con muy buenos catequistas que me enseñaron aquello de Jesús y Dios Padre. Y ahí aprendí que había un Padre en los cielos que cuidaba. Como yo le dije, había venido con mi madre y mi hermana a la capital de Buenos Aires, de Argentina, Buenos Aires, sin mi padre, que había abandonado el ámbito de la familia. Así que mi descubrimiento del concepto de un padre estaba en la religión, ¿no? Y yo estoy hablando, ahora me tomo el atrevimiento, usted me dirá hasta cuándo tengo este instante, sí, como quien habla con un amigo, que así lo considero, cosas que a veces no se comentan en público y que la gente requiere conocer porque le está expresando confianza en este instante a un sacerdote y hay que conocer su vida, su historia, para ver también, ¿no?, el rigor de su pensamiento y, por supuesto, su conducta, porque por los frutos se conoce la gente. Entonces, a los 10 años, yo ya seguía permaneciendo yo en la iglesia, seducido por esta figura del Padre que presentaba a Jesús. Ese Dios bueno que además amparaba y no dejaba que nadie pasara necesidad. Ahí aparece la internalización de esa figura paterna en mi persona. Yo, como siempre digo, hoy cientos de personas me llaman padre, y yo no le pude decir eso a ninguno. Pero en el marco de la fe, Dios me sana y me acompaña en el proceso de encuentro con lo más tremendo del milagro espiritual. En esa abadía vivía un conocido monje, un abad primado, que se llamaba Lorenzo, lo conocíamos como el Padre Lorenzo. Y el Padre Lorenzo era un sanador, algunos decían un exorcista también, ¿no? Y el Padre Lorenzo atendía personas, yo llegaba pequeñito y veía gente en las escaleras de la abadía y él recibía, ¿no?, en su cansino paso a las personas y con todas tenía una palabra. Algunos decían que en esa palabra había mucha sanidad. Lo cierto es que una vez en la librería de la abadía, yo tenía una Biblia en la mano, porque yo leía la Biblia allí, yo no tenía dinero para comprar una Biblia, a mí me habían regalado del catecismo, yo quería saber mucho más, así que me iba a la librería a leer la Biblia. Y entra un sacerdote alto, grande, y le pide algo a la señora que estaba atendiendo la librería dentro de la abadía, y cuando sale vuelve a ingresar, me mira, me acaricia la cabeza de su estatura, yo muy pequeño, y se va. La mujer queda impresionada y me dice, ¿sabés quién es ese que acaba de volver por vos? Digo, no, ese es el Padre Lorenzo, era toda una figura. Yo hice el contacto que tuve con el Padre Lorenzo, que hoy entiendo por qué me tocaba la cabeza, ¿no? Hoy entiendo por qué tal vez un hombre, un vidente, que estaba viendo en el paso del tiempo aquellas cosas que Dios me tenía reservadas. Así que enseguida busqué, digamos, en la vida religiosa, busqué el desarrollo de todos los talentos que Dios había puesto en mí. Esto me motivó aún más. En aquellos tiempos existían lo que llamaba la escuela de monaguillos, así que los monaguillos teníamos escuela, una formación muy linda, era un semillero de vocaciones. A partir de una confesión donde un sacerdote me dice, ¿vos no pensaste, Manolito, en ser un día uno de nosotros? Eso me acuerdo como si fuera el día de hoy, ¿no? Tengo 58 años ya, eso me pasó a los 10. Me acuerdo como si fuera el día de hoy. Yo me levanté de ese confesionario con un sentido para la vida y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no servirlo a Dios así? Comencé mi formación y luego en el paso del tiempo, ¿verdad?, encuentro en la reforma del Padre Martín Lutero un camino de coherencia entre la fe y la vida, y en mi búsqueda por la verdad y por la expresión más amplia de la vida religiosa en favor de la gente, allí es donde abrazo el camino de la Iglesia de la Reforma Luterana y me quedo en ella hasta el presente, que, como yo digo, me han brindado a mí unas alegrías profundísimas, y es la que me delega ya hace 18 años la tarea del exorcismo.
me delega. Claro, yo ahora que ha dicho lo del tema de la reforma luterana, claro, sí, es que los oyentes dirán, ¿qué cura más abierto, no? Que habla de videntes y de sanadores, con lo que cuesta que en la propia religión católica, ¿no? Pues se acepten esos términos, ¿no? Y claro, nosotros, a ver, los luteranos somos católicos sin unidad con el Vaticano, pero miremos la historia, ¿no? En la Argentina, me refiero, yo ahora estoy acá en Orihuela, en esta hermosa España, conociendo preciosas personas como usted, mi amable señor, ¿no? Muchas gracias. En la Argentina, es la verdad. Y a todos los amigos del otro lado. Cuando en la Argentina, digamos, se habla de los videntes y demás, a veces hay como un cierto escozor, ¿no? Que viene a decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Pero yo digo, Lutero, que el Papa Francisco dijo, ha sido de gran remedio para la Iglesia, lo dijo en ocasión de los 500 años de la Reforma, con quien ahora comento, ¿no? He tenido más de 10 años de amistad cuando él era el arzobispo primado en la República Argentina. 10 años de amistad, nos encontrábamos prácticamente en forma semanal. Él me regala la cruz pectoral que yo luzco con mucho orgullo cuando me consagraron obispo. La realidad digamos, del encuentro profundo con una pastoral encarnada y dedicada a la gente, como digo, ha hecho que, por ejemplo, en 1927 en la Argentina se celebrara la primera misa en castellano. La gente, mientras que se necesitó todo el Concilio Vaticano II para la Iglesia de Roma, que fue entre el año 1962 y el 1965, para que la misa se expresara en los idiomas vernáculos de cada país. Ya esa avanzada, si queremos, pastoral, nos permitió a nosotros encontrarnos en el igual a igual con la gente y en no, digamos, llamar otras cosas que no sean por su nombre, porque el que denomina, domina. Entonces hay que ayudar a las personas a interpretar y entender el mundo espiritual con la mayor simpleza posible. Muchos dicen, y bueno, la Iglesia de Roma no permite que se conozcan sus exorcistas. Bueno, es su prudencia. A mí la Iglesia, al contrario, me dijo, dalo a conocer, que todas las personas conozcan la actividad, porque hay que saber para vencer, que es nuestro lema, ¿no es cierto?, en la escuela de exorcistas. Hay que saber para vencer. Así que aquí el punto más importante de por qué nosotros nos expresamos con esta libertad y este encuentro con la gente, puesto que nos consideramos, en verdad, por definición, los sacerdotes, nos consideramos mayordomos de Dios entre la gente. Mayordomos, no administradores. Pues la verdad que agradecemos, de verdad, esa, digamos, esa apertura de puertas, ¿no? Que tanto cuesta, de verdad, ese Vaticano. Ellos cierran, menos mal que hay otros que las abren, oye. Porque, ¿qué es la rectoría del tema de exorcistas de Europa para que vayan entrando en situación los que nos estén escuchando y viendo? Encantado, y gracias, señor. Vuelvo a decirle, usted me dirá, yo en la ansiedad y en el anhelo por comunicarle de la forma más clara, a veces falto a la síntesis, pero no, tranquilo. Le doy gracias a está siendo muy interesante todo. Gracias, señor, muchas gracias. Es muy lindo que a uno le digan que resulta interesante su historia personal. Muchas gracias, un acto de caridad muy lindo. Es así. Entonces, como decimos aquí, nosotros estamos inaugurando, y yo debo agradecer muchísimo a Monseñor Santiago Peláez Garrido, de la Iglesia Luterana de la Buena Fe, quien me convocó para el armado de esta escuela de exorcistas de Europa, con una mirada totalmente ecuménica, ¿sí? No para que asistan aquí religiosos y hablando con religiosos, no. Abierta a todos los que quieran aprender al discernimiento espiritual. Formamos asesores en discernimiento espiritual, consultores exorcísticos al final del camino de estudios, pero también trabajamos con las constelaciones familiares exorcísticas, que si cabe la oportunidad lo conversaremos, que es la aplicación del exorcismo a todo el vínculo del árbol familiar, peritos en el desarrollo humano, a los efectos de conocer, ¿no es cierto?, interpretando que la espiritualidad es una dimensión ineludible de la vida humana,
conocer estas dimensiones y el entramado que tiene la motivación de fe adentro de las vidas y también, ¿no es cierto?, del sentir psicológico de una persona, de su vivencia psicológica, de su interpretación del mundo, que es tan importante, en el fondo es primordial para cada uno, ¿no? Entonces, ir hacia la gente, esto también quiere la Escuela de Exorcistas, y para eso ya estamos ofreciendo, ¿no es cierto?, ciclos de conferencias y demás que traten temas específicos del exorcismo, de la sanidad espiritual, de la antropología, de la filosofía, todo abierto de la forma más sencilla posible, porque no tenemos requerimientos de otra naturaleza más que ofrecer, ¿no es cierto? No tiene que tener un título universitario quien estudie con nosotros, a esto me refiero, sino ganas de aprender y de servir a otros a partir de lo aprendido. Habrá gente que estará en sus casas ahora y se preguntará, ¿qué es el demonio? ¿Es ese, digamos, no sé, como esa figura que vemos en televisión? Es decir, la gente asocia al cine el tema del demonio, se lo imaginan con sus cuernos, con ¿Qué es el demonio? ¿Es una sensación? ¿Es un estado? ¿Es algo inmaterial? ¿Qué es? Miren qué bueno. El estado es el infierno. Me empiezo por lo último, mire, porque usted dijo, la primera vez que escucho hablar de el demonio como un estado, el estado es el infierno, me gusta. Es decir, el infierno es un estado que uno va eligiendo en esta vida. No se equivocan quienes dicen que cielo e infierno ya se vive acá. No se equivocan. Es más, Jesús habla del rechinar de dientes, ¿no? En el caso del infierno habrá rechinar de dientes. Y mucha gente que rechina los dientes ya está viviendo en un infierno. Entonces el infierno es un estado de vida. Es un estado que se va sembrando. Después se cultivará lo sembrado. Pero en el fondo es lo que los ángeles hicieron al principio. El demonio no es una entelequia, no es una idea, no es un concepto griego. Nosotros estamos acostumbrados a leer el Evangelio como si fuera una lectura griega, ni líbranos del mal. No es eso lo que dice el Evangelio. Jesús, buen judío, un hombre que tenía una visión, su cosmovisión entera está influida por la Torá, y cuanto más aprendamos que Jesús es judío, mejor lo vamos a entender. Este maravilloso maestro, este rabino que caminaba, un peripatético, ¿no? Se dice de los que enseñan caminando, que caminaba con sus discípulos, ¿no es cierto? Que a diferencia de los otros maestros griegos y demás, que eran elegidos por su discípulo, yo voy a ir con tal maestro, no, él elige a los discípulos. Esta es la diferencia. Ya hay un llamado particular que hace este varón de Israel, que es Jesús. Bueno, él dice en el Padre Nuestro, líbranos del malo. Este es el original, líbranos del malo. Entonces, estamos hablando no de una idea, como bien digo, sino de una personalidad. Un ángel que ha elegido la oscuridad y con ello ha sembrado el infierno para sí mismo y para un tercio del cielo, según lo dice el mismo Santo Tomás de Aquino. Por cierto, en la batalla espiritual, nosotros necesitamos graficar, ¿no es cierto?, darle una figura, diríamos, para que los amigos comprendan la palabra antropomórfica, darle una figura como humana a esto. Los amigos han de entender que así es como dibujamos los ángeles y les ponemos alas para hablar de su velocidad. Bueno, el ángel es pura esencia y es pensamiento. También lo es el demonio porque es un ángel junto con los otros que han caído con él en esa guerra espiritual. O sea, la guerra espiritual es una guerra intelectual, es una guerra de ideas en el cielo. Esa guerra se sigue manifestando en las alturas, pero también en este mundo. Y eso hace posible que en el campo de las posesiones la gran batalla se dé en la mente. Hablando de posesiones, habrá gente, porque usted sabe que hay muchas personas que creen que el tema de las posesiones pues se deben a patologías físicas, ya sean temas de problemas mentales, etcétera. Pongámonos en la situación de que, por poner un ejemplo, ¿no? Yo voy y le digo, creo que estoy, digamos, poseído. ¿Cuáles serían los signos o síntomas que, digamos, dirían, ¿no? Diagnosticarían una posesión de cualquier otra patología? Muy bien. Es muy importante lo que usted aborda porque estamos hablando del diálogo entre la ciencia y la fe. Einstein decía clarito, ¿no? La ciencia sin fe es tuerta y la fe sin ciencia es coja. Entonces, es una expresión clarísima, ¿no?
de quien entiende que hay algo trascendente que asumir a la hora de interpretar la realidad. Y usted ve que varias veces yo haya dicho cosmovisión, visión personal de la vida, interpretación de la realidad. Nada en nosotros deja de ser subjetivo. Es decir, no hay en nosotros una interpretación objetiva absoluta, ¿no es cierto?, de la vida, menos de la personal, de la vida de otros, de la historia. Muy bien, tenemos esa interpretación subjetiva. No quiere decir esto que no valga la interpretación de cada uno, al contrario, vale. Pero sí quiere decir que todo ese contenido también puede ser, ¿no es cierto?, factible de una interpretación errónea que traiga consecuencias erróneas, y como yo digo, la batalla de la guerra espiritual en nosotros se da en la mente, en las ideas, en los discursos. Fíjese este tiempo, ¿no? Vivimos un tiempo de palabras de mentira. Ya casi nadie puede creer una palabra, aunque sea buena. O sea, se ha pervertido el lenguaje. Y el fallecido, y hago un paréntesis, el fallecido Humberto Eco claramente decía, ¿no? Algo que atenta contra la democracia es la ausencia del lenguaje. Porque hoy la juventud tiene 250 palabras para expresar emociones, sentimientos, visión de la vida, sensaciones. Y con eso no alcanza. Entonces, decía, un gran atentado contra la vida de sociedad es la ausencia del lenguaje. Más aún cuando aparecen lenguajes alternativos que nada tienen que ver con la manera de comunicarnos las personas. Entonces, el diablo ataca también culturas, el diablo ataca sobre todo la visión de la vida para pervertir, ¿no es cierto?, y tratar de que interpretemos que no hay ni bueno ni malo. ¿Y dónde dice que no hay ni bueno ni malo Dios? Dios en ningún lado dice, hay bueno y hay malo, esto dice Dios. Y hay bueno y hay malo, por eso tenemos que discernir eso en nuestra vida, para elegir entre lo bueno y lo mejor, no entre lo malo y lo bueno. Porque quien elija lo malo está sufriendo una patología. Quien elige lo bueno y lo mejor. Y eso se llama felicidad, completud de la vida. Bueno, en ese proceso nosotros nos encontramos, a ver, voy a tratar de resumir, con un desafío profundo. El desafío es ver hasta dónde, ¿no es cierto?, entonces la ciencia ha de oponerse a la fe y viceversa, cuando en este tiempo necesitamos más que nada la verdad de la integración de las corrientes de pensamiento, no para mezclarlas, sino para darles luz a cada una de ellas. Así, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, cuando se acercan al mundo de la fe, van a permitirle al hombre de fe enriquecer sus conceptos, hacer las distinciones y a partir de allí también en esa devolución favorecer la interpretación y las búsquedas que los profesionales de la salud en ejercicio de esa búsqueda de la verdad tienen para tal paciente, para tal persona que viene con tal situación. Así nos reunimos nosotros en Argentina con varios psicólogos, psiquiatras y médicos para elaborar en conjunto una historia clínica que las personas llenan a la hora de llegar con un agobio. Me gusta hablar de los agobiados antes de hablar de los posesos, ¿no es cierto?, con ese agobio. Y a partir de allí, mientras eso se despliega en esa hoja de vida, en esa carilla, ¿verdad?, de salud, en esa historia clínica, por llamarla de un modo ambicioso, se van a expresar, ¿verdad?, qué remedios toma la persona, cuál es su historia de vida y además, ¿no es cierto?, si hay antecedentes familiares de alguna situación de extrema, por ejemplo, el suicidio, de extremas realidades, ¿no?, que a veces sucede, o de otras cosas, o de repente también la asistencia a lugares que tienen que ver con cultos malignos, con pactos y demás. Todo eso se toma en cuenta. Mientras tanto, el exorcista y su equipo van a sostener con el agobiado encuentros para permitirse conocer mejor de esa persona y dar a partir de ese momento los indicadores precisos que puedan ser orientados hacia la posesión. A ver, esto puede ser una posesión. Después sí, de todo esto, se decidirá en conjunto si esa persona requiere un exorcismo, que tal vez el exorcista después nota que en esa gran batalla hubo alguna herida que requiera ser tratada posteriormente por un profesional de la salud mental, mejor vaya ahí después del exorcismo. Pero mientras tanto, todas las herramientas han de ser utilizadas cuando vemos que esto sucede.
¿Cuáles son las manifestaciones más corrientes de una posesión? Bueno, la clarividencia, el conocimiento de hechos ocultos, la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas o lenguas muertas. No olvidemos que el demonio es un ángel y tiene su lenguaje. Y la xenoglosia es la invitación del demonio a que vengan otros a auxiliarlo. Lenguas muertas también. No es el don de lenguas que sí se expresa entre los carismáticos, ¿no? Y hay que decir que el don de lenguas merece un análisis particular también, ¿no? Como se da en el ámbito de la oración, porque es lengua de los ángeles para adorar y alabar. Muy bien, hecha esta salvedad, dije xenoglosia, dije clarividencia, hierrofobia, que es la aversión a lo sagrado. Esto también se da en muchas personas, casi como algo automático al tema de la posesión, el que les agrade todo aquello que tiene que ver con imágenes o lugares o espacios sagrados. Dije 3 ya. El cuarto, entonces, el sansonismo, la fuerza extraordinaria, la demostración de una fuerza que va más allá de las posibilidades físicas, de estatura, de edad. Bueno, eso también se da, se llama sansonismo. Y por último, lo dejo por último porque en mis más de 1200 exorcismos lo he visto una sola vez, pero lo he visto, no es corriente, es la levitación, el levantarse del piso sin ninguna otra asistencia, ni mecánica de ninguna naturaleza, desafiando todas las leyes de la gravedad. Ahí tenemos cinco detonantes de la verdad de una posesión y en estas también coinciden, insisto, los grandes maestros del exorcismo, como son el padre José Antonio Cortea, a quien tengo el honor de conocer, y que por supuesto es el más grande demonólogo del mundo, y es español, está en Alcalá de Henares, y también el padre Gabriel Amors, de feliz memoria, que a quien vaya un homenaje, a quien también tuve la oportunidad de conocer en el 2013, y me cedió su generoso tiempo para enseñarme, en verdad, muchas cosas. Un varón de Dios que a los 91 años estaba haciendo el día de su cumpleaños el último exorcismo. Una cosa tremenda, un gladiador maravilloso y escritor a su vez, que facilitaron, ¿no es cierto?, estos grandes pensadores y gladiadores concretos contra el mal, habilitaron estos conocimientos para los exorcistas. Así que ellos coinciden también, yo coincido con ellos, en toda esta visión de la posesión en general. Yo conozco a los oyentes y sé que estarán diciendo que nos explique un poco cómo es eso de la levitación. Sí, en el sentido de su experiencia. Sí. Bueno, fue en el caso de un niño de 6 años que, no habiendo sido atendido oportunamente, digamos, por otras comunidades, le hacían derivaciones médicas, no tenía nada el niño. Y un medio de comunicación nacional allá de la Argentina, para quien yo escribía, un medio gráfico, escribía sobre todas estas cuestiones, me dice: padre, ¿no se atreve usted a atenderlo? Sí, cómo no. Yo atendí pensando más en la mamá agobiada que en el niño, voy a ser sincero. Pensaba más en esa madre agobiada por su criatura, ¿no? 6 años, que mostraba alteraciones en la conducta y hablando lengua extraña, pero bueno, había que definir si había allí o no una posesión. Dijimos, bueno, vamos a practicar el ritual, después de tener los estudios médicos que nada teníamos, a practicarlo más vuelvo a insistir, más por la mamá que por este niño. ¿Cuándo comenzamos el ritual, señor? ¿Cuándo comenzamos el ritual? Este niño comenzó a hablar extrañamente en una lengua que por su sonido hasta parecía el arameo. A la hora de hablar en castellano, lo único que decía es tengo sed, con una voz muy grave que no parecía propia del niño. Tengo sed. Con lo cual uno va determinando también la calidad de los espíritus. Porque algo que no dije nunca, en el ritual exorcístico está determinado preguntarle el nombre al demonio. Pero ¿por qué vamos a estar seguros de que nos dice la verdad si es el padre de la mentira? Entonces algunos exorcistas, incluso en la cumbre de exorcistas a la que asistí en Roma en el 2019, invitado para hablar, algunos decían, yo no hago eso, yo no pido el nombre. Yo sí lo pido, yo no sé eso hasta que me lo dé. Otros decían que no. Bueno, los demonios son fácilmente reconocidos
por su conducta y por su manifestación. Es decir, hay demonios que llevan el nombre de la ira, hay demonios que llevan el nombre, ¿no es cierto?, de la perversión, hay demonios que llevan el nombre, y así usted agréguele. En el caso, por ejemplo, hasta yo me he encontrado con Lilith, ¿no?, la mujer de la luna, ¿no?, la madre de la lujuria, de los íncubos y los súcubos. Bueno, en este caso estábamos ante un espíritu del desierto. Estaba diciendo que tenía sed, un espíritu del desierto que se había abrochado a este niño en una forma tan fuerte que hablaba por él, pero que en un momento del exorcismo, mi amable señor, se levanta, estaba en posición horizontal sobre una colchoneta en la iglesia, en el templo, se levanta sin ninguna asistencia, más de 10 centímetros del piso, y todos dimos un paso hacia atrás por la sorpresa, porque no esperábamos encontrarnos con semejante manifestación de poder. Por supuesto que continuamos el exorcismo con todo el vigor que se requiere para ello. Al rato, no más allá de 40-45 minutos, breve en el tiempo, pero intenso en cada segundo, este niño quedó liberado y su madre recibió al que de verdad era su hijo, en un llanto que se abraza a la mamá y que por supuesto trae lo que yo llamo, en la mayoría de los exorcismos esto pasa, diría el 99%, se llama, yo le llamo anestesia de misericordia, porque el poseso después de ser liberado no recuerda lo que ha pasado, lo que ha hecho allí, no lo recuerda. Esto es una garantía de que Dios no lo hace responsable y trata de sanar su psique de cualquier tipo de herida que pueda haber. Tal vez antes del exorcismo, en los momentos en que la persona está sobre sus cabales, se da cuenta de que algo malo ha hecho, o qué hice ahora, pregunta, y en ese instante sí queda esa herida emocional que va a requerir de una atención. Pero luego del exorcismo, prácticamente el 99% de los casos, no hay recuerdo alguno. Se levantó, abrazó a su mamá, como que hacía tiempo no la veía. Este fue el caso de este niño que levitó en mi presencia. ¿Qué tiempo de media, suele tardar en realizarse un exorcismo desde que se diagnostica hasta que tiene ese final? No hay exorcismo igual porque no hay vida igual. Todas las vidas son distintas y sabemos que en el entramado de esa vida la lucha y el combate entre los demonios y los ángeles, y hablo en plural, porque nosotros conocemos un ángel, el ángel de la guarda, pero tenemos muchos ángeles a nuestro alrededor. Esto significa que no todo en el mundo espiritual es amenazante, que sepan los amigos, tenemos mucha ayuda del otro lado, como digo yo. La línea es cada vez más fina y eso también es un objetivo de Dios, ir enseñándonos a nosotros que Él está allí para ayudarnos y envía a sus ángeles. En esto, los ángeles del cielo asisten al ser humano en forma plural, son muchos los que están a nuestro alrededor. Pero el combate diario que se da entre unos y otros, entre el demonio, los demonios y los ángeles por el botín del alma humana, esto hace que los exorcismos sean distintos en su intensidad y en su duración. He tenido exorcismos que han durado horas. Sin embargo, uno de los más importantes que he vivido duró solo 1 hora. Otros han durado sesiones, 3 sesiones. Pero sabemos también que grandes exorcistas como el Padre Amor estuvieron años llevando adelante el combate con una posesión. Así que podemos hablar de horas, podemos hablar de minutos y también, mi amable señor tan gentil, podemos hablar de la intensidad de ese tiempo según la historia de la persona y de lo involucrado que está el mundo espiritual con él. Porque no solamente hay posesión de espíritus inmundos, sino también posesión de muertos. Esto ha entrado a discusión para algunos, para mí no, porque yo lo he vivido. Y hubo un exorcismo en particular en el que yo estuve allí de pie, por supuesto mi equipo, los consultores exorcísticos formados por la escuela, y no hicimos nada. Lo hizo Dios todo. La persona vio
venir en su auxilio al arcángel San Miguel, como corte, el general del ejército del cielo, junto a la Virgen. Y la persona lo detalló de tal modo, y allí había un espíritu de muerto, que se expresó con una dulzura al decir, ahí viene y me va a salvar, y detalló con una perfecta muestra de estar delante de quien expresaba y le inspiraba toda esa belleza, que luego de ese exorcismo, el grito liberador de esa persona en el espíritu que llevaba dentro, con otra voz, hizo para nosotros la muestra y señal de que el exorcismo había concluido. Fuimos visitados por el cielo. Increíble. Y el cielo se encargó. Seguramente habrá también oyentes que dirán, ¿alguna vez ha salido mal alguno de los exorcismos? Una vez me puse muy triste por un joven que decidió no continuar con el exorcismo. Y no era el demonio el que hablaba. Porque una cosa que quiero detallar respecto al tema, volviendo al tema médico, porque lo mencioné, y al tema espiritual. A diferencia de la persona que está sufriendo una patología de tenor psiquiátrico, que no sabe distinguir lo que le pasa, cree que está llevando una secuencia de todo perfectamente normal, no hay distinción en el hecho, el poseso sí sabe que algo le pasa. Distingue el desamor que lo está invadiendo, los pensamientos que no le pertenecen de odio y rencor, las amenazas que las recibe como reales porque las siente allí, y todo eso siente que le sucede a él. O sea, en la cotidianeidad, la persona no está poseída todo el tiempo. En la cotidianeidad sabe que algo le está sucediendo, algo le está pasando, y que su resolución no va a depender de otra cosa que de la invocación a Dios, que con misericordia viene a ayudarlo. Porque lo que el diablo quiere es que la persona desespere. Ahí está el punto. Ahora íbamos a esto que estamos conversando. Perdóneme, repítame un poquito la pregunta, le pido disculpas. Nada, simplemente si alguna vez uno de esos exorcismos, pues tristemente ha salido mal. Claro. Bueno, yo le decía de este joven, porque estaba hablando justamente de los pactos y demás, y uno también distingue el pacto, a esto iba. Porque la subyugación mental se produce cuando hay un pacto. La subyugación mental, el pacto satánico, lo que hace es que la persona comience a pensar con criterios demoníacos. ¿Y esto qué significa? Tener placer por el estado maligno. Sentirse a gusto con hacer el daño. Lograr el don del discernimiento inverso. ¿Qué es el discernimiento inverso, mi amable Señor? No es saber dónde puedo yo ayudar y asistir a otros, sino dónde lo puedo lastimar. La clarividencia inversa que otorga el demonio, el conocer siempre la falta de otro y llenar de culpa su presente con el pasado. Eso es satánico también. Y hay gente clarividente que sufre eso, y eso es invasión espiritual demoníaca. Este joven estaba viviendo esa subyugación mental, había hecho un pacto y dijo, quiero seguir así. Se levantó y se fue. Ese es el caso más triste que tuve. No lo llamo fracaso, pero quizás había podido contenerlo de otro modo, no lo sé, pero es una cuestión pendiente. Dios me dirá arriba si actué bien, Dios me dirá. Pero ese sabor amargo me ha quedado, mi amable amigo. Claro. ¿Qué es más peligroso? ¿Creer en el demonio o no creer en el demonio? No creer no me salva de las consecuencias. Yo entiendo claramente que he recibido muchísima gente, señor John, que me dice, yo no creía hasta... No creía... Sí. ¿Por qué hay que esperar a lo malo para creer? Cuando en verdad si nosotros creemos en lo bueno, mayor espacio ganado tenemos a la luz.
Porque hoy hasta la física a usted le dice que no hay espacios vacíos, que todo lo ocupa algún cuerpo. Lo que no ocupa la luz lo ocupa la oscuridad. Y si nosotros no hablamos con nuestros hijos, no hablamos con nuestra familia de Dios, el diablo se va a encargar de hablar de sí mismo y va a llenar esos lugares. Es decir, hoy yo le decía a usted que agradecido que estoy a su persona, porque aquí estamos haciendo medicina preventiva, para que la gente sepa y conozca, porque hay que saber para vencer. Y usted es muy generoso conmigo y con esta actividad, como decimos, que esperamos los amigos entiendan mejor y conozcan algo más de este campo de batalla espiritual. Pero si no hay ningún espacio vacío, y lo que no ocupa un cuerpo lo ocupa el otro, ¿en qué ocupo yo mis sentimientos? ¿Qué valor tienen esos sentimientos para mí? No hablé de los pensamientos. ¿Qué valor ocupa el pensamiento? ¿Por qué tenemos sentimientos, emociones las personas? Porque ellas nos enseñan de qué manera estamos valorando la vida. Por eso tenemos sentimientos, emociones. Si yo, y de personas así me voy a rodear, porque lo igual atrae lo igual ciertamente. Como lo igual atrae lo igual, la bendición sigue al bendecido. Y la maldición sigue al maldecido. Entonces, si nosotros decimos que esos sentimientos me ayudan a valorar la vida, a expresarme a mí qué adhesión tengo por la vida. Hay uno solo que puede curar nuestros sentimientos. Ese es Dios. Porque también hay un demonio que trabaja sobre nuestras heridas emocionales. Ese es Baal, Belcebú, el señor de las moscas. ¿Qué moscas? ¿Las que vuelan por los aires? No, las que vienen a posarse sobre la herida emocional de una persona para infectarla, crear resentimiento, alejarla de Dios. Entonces, no cuesta nada probar con fe. Pruebe con fe, le digo a los amigos. Cualquiera sea su fe, no estamos haciendo proselitismo, soy muy respetuoso del espacio que me brinda. Hay exorcismos en todas las tradiciones conocidas, hinduismo, islamismo, judaísmo, el cristianismo, tienen en sus variantes diversas, todas oraciones de expulsión de los demonios, rituales de exorcismo. Y tal vez el tema más ecuménico de todos sea el diablo, no Dios, porque sobre el mal no discutimos, El mal es daño. Y quienes adhieren al mal se hacen daño, no solamente desean el daño, se hacen daño. Ahí está el punto. ¿De qué gente estoy yo rodeada hoy? ¿Cuánta gente comparte mis emociones? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, si de 10 personas, 8 se viven quejando a mi alrededor y son mis amigos, yo adhería a la vida con el 20%. Tengo que pedirle a Dios que sane mis emociones, por ahí se empieza. Y es Cristo quien sana nuestras emociones, es Cristo Jesús quien viene, Él que ha conocido las emociones humanas, viene a rescatarnos de eso. Para nosotros los cristianos, por supuesto, con todo el respeto, en la propia devoción siempre va a haber un camino de sanidad, en la devoción de todos los hermanos. Con respecto a lo que ha dicho de que en todas las creencias, ¿no?, está esa oración, ese rito, ¿no? ¿En qué consiste? Para que los oyentes también lo sepan, ¿no? Para quitar un poco ese mito que tanto ven en películas, ¿no? Como decíamos precisamente ayer hablando un rato usted y yo. ¿En qué consiste ese rito de expulsión? Un rato nutritivo. Para mí fue el rato nutritivo, especial. Ese encuentro tan personal que usted me regaló, tan generoso. El ritual, en la mayoría de las tradiciones, cuando estuvimos en Roma, esto fue muy interesante de ver. A mí me alegró muchísimo, porque el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, cuando armó el encuentro de exorcistas, el último que hubo antes de la pandemia, ¿no es cierto?, en presencia, el 2019, que fue presencial, hubo 42 países allí. La gente tiene que saber que esto no eran religiosos hablando para religiosos y nada más. Allí había neurólogos por la experiencia del satanismo, fiscales, jueces, policías dedicados a todo el tema que tiene que ver con el entramado del satanismo y del crimen satánico, psicólogos, psiquiatras y por supuesto religiosos y periodistas especializados en la cuestión. Ahora, y en la demonología. Ahora bien,
cuando estábamos en ese encuentro, nosotros advertimos que estábamos usando un ritual muy parecido a todos. Ahí en ese encuentro, los que estuvimos en la mesa ecuménica, pudimos dirigir la palabra cada uno en su rato de conferencia para esos asistentes. Antes nos habíamos preguntado y todos vimos que utilizamos un ritual muy parecido. Ahora voy a explicar cómo es. Pero esto también me alegró a mí, porque yo no sabía que así mismo hacían los anglicanos, que así mismo también la comunidad ortodoxa tenía algo parecido, o que en las oraciones de liberación de nuestros hermanos pentecostales también había algo muy similar. Entonces fue un acuerdo muy, muy interesante ver que el soplo de Dios pasa, ¿verdad?, inadvertido, pero que deja una misma huella, porque Dios no se contradice y Dios no es hombre para mentir. Entonces, si tenemos un ritual muy semejante, quiere decir que esto ha sido inspirado por Dios. Fíjese usted, yo nombro al Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que dio una novedad al mundo. ¿Cuál fue la novedad? Invitar a cristianos de otras tradiciones a conversar sobre la realidad del exorcismo, que ya no le pertenece solamente al discurso romano, sino a todas las otras tradiciones que están trabajando en el combate contra el mal. Eso fue un reconocimiento que me pareció grandioso y también inspirado por Dios. Las oraciones consisten en, primero que nada, en rogativas. Le rogamos a Dios que esté presente con nosotros y que nos acompañe, conscientes de que nosotros somos apenas criaturas y que necesitamos de su asistencia para que allí todo salga con éxito y haya luz y liberación para esa persona. También rezamos pidiendo perdón por nuestras faltas, claro que sí, antes de comenzar el mismo ritual, en presencia de la persona agobiada, pidiéndole perdón para que Dios nos ayude y nos acompañe. Rezamos entonces también una oración que va a tener que ver con cegar a Satanás. Esto significa expresar juntos el acuerdo que tenemos para que esto se despliegue en nombre de Dios y cubriéndonos con la armadura de Dios. Hecho esto, vamos a recitar algunos salmos que están en la Biblia. El recitado de los salmos tiene una vibración tan especial, ¿no es cierto?, al paso de los siglos, donde también se habla de la confianza en que el combate que se lleva adelante tiene a Dios como general, victorioso de todo aquello que nosotros vamos a desplegar. Enseguidita, ¿no es cierto?, se empiezan, mientras tanto, hacemos aspersión del agua bendita sobre la persona. Si hay ya allí una manifestación, enseguidita la persona va a reaccionar como si estuviera siendo quemada por aceite hirviendo, por un ácido, enseguidita. Ya sabemos nosotros que estamos ante una fase de revelación, ¿no? Porque hay varias fases en el proceso a su vez, mientras vamos nosotros trabajándolo. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Trabajamos las oraciones de conjuro, donde vamos expulsando al diablo. Y acto seguido viene el sellamiento, que es el instante en el que nos aseguramos que la persona está sana. Esto es, en resumen, mi amable amigo, lo que sucede durante un ritual. Pues, como nos quedaba poco tiempo, yo le voy a emplazar a continuar la semana que viene, otro rato, porque se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Pero antes de despedirle, yo le quiero hacer una pregunta actual, ¿vale? Sí. Porque, sí, señor, ya que usted es sacerdote, cuando... No tiene nada que ver con el tema de exorcismo. Yo, si usted quiere, responda. Pero ahora que están hablando de que si Marte, ¿qué cree usted que podría suponer para la religión encontrar vida fuera de la Tierra? Ay, quien no esté feliz por eso no adhiere al amor de Dios. En la Biblia dice clarito, y soy breve, dice clarito en el Génesis, y el séptimo día Dios descansó. No es descansó la palabra del original, por eso yo siempre digo que hay que estudiar un poquito los textos. Dice, y Dios cesó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo? Otras cosas, otros universos, otros mundos, otras vidas. Qué maravilloso sería, porque esos también son hijos de Dios. Pues... de verdad, yo agradezco su sinceridad en todo, de verdad, y ya le digo, en serio, le emplazamos a ver si podemos hacer esa segunda parte, porque se me han quedado de preguntas en el tintero, pero es que no quiero cortarle en todo el rato porque digo, es que interesante lo que está diciendo, ¿cómo voy a cortarlo?
y nunca mejor dicho, es que sería pecado, vamos, cortarle. No, por favor. Es un honor para mí, ya la verdad que yo celebraba este encuentro y saber que se extiende junto a usted tan amable y a todos los amigos, ¿no es cierto?, de Invicta Historia, pero para mí ya estoy celebrando y esperando el próximo encuentro. Pues seguro que no va a ser muy tarde. Padre Acuña, un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga y aquí sabe que tiene su casa. Un abrazo. Gracias, un abrazo de luz y bendiciones para todos ustedes, que Dios los guarde, los proteja, los llene de luz y traiga todo lo que desean envuelto en salud y alegrías para su presente y su futuro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrazo de luz, Señor. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con Paula, argentina, y es una muchacha que ha sufrido su experiencia en su interior lo que es una posesión. Fue tratada por el padre Acuña y le agradecemos que esté aquí en Invicta Historia para dar ese testimonio de qué fue lo que pasó, cómo empezó, etcétera. Bienvenida, Paula. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptarla. Y nada, vamos a empezar por el principio, para que los oyentes y los que nos estén viendo, pues sepan cómo surgió todo. ¿Cómo era la vida de Paula cuando comenzó a notar que algo no iba bien? Bueno, estaba internada, me habían internado a los 13, 14 años aproximadamente por bulimia y anorexia. Luego que me pudieron, digamos, más o menos tratar por ese tema, empezaron ahí a pasar lo que son las voces, o veía cosas, y a hacer la mayoría de edad, a los 18 años, o sea, todo ese tiempo estuve internada en un hospital público, allá en Argentina, y cuando cumplí la mayoría de edad, me trasladaron a un neuropsiquiátrico, también de Argentina, y ahí me empezaron a evaluar, a estudiar por el tema de las voces, o que veía cosas con esquizofrenia. ¿Qué escuchabas? ¿Qué tipo de voces escuchabas? Se preguntará la gente. Escuchaba, siempre me hablaban a mí muchas voces, eran muchas voces de hombres, mujeres, muchas, que decían todo el tiempo que me tenía que lastimar. Nunca era contra otra persona, sino contra mí misma. Y yo, digamos, porque me decían, si vos te lastimás, nosotros nos vamos. Entonces yo me lastimaba y a raíz de eso siempre estaba mucho tiempo internada, ¿no? ¿Y esas voces eran a diario? ¿Eran, no sé, espaciadas en el tiempo? Las voces eran todos los días. A la noche, de día, siempre, o sea, al principio empezó a la noche. Pero ya empezaron a sentirse todos los días, igual que cuando veía cosas, a personas, siempre veía a un hombre de traje, de sombrero negro, y que siempre estaba como en una esquina, nunca se terminaba de acercar, pero veía a uno o a varios a la noche, pero después lo empecé a ver, no sé, de día. Era todo el tiempo. Llegó un momento que era todo el tiempo. Has dicho que te decían que te lastimaras, ¿vale? Para que en un momento dado también los oyentes entiendan hasta qué punto, ¿no? ¿Qué fue lo más fuerte que llegaste a hacer en esas autolesiones? Me autoflagelaba, me intentaba, digamos, me cortaba los brazos, lo que fuese, las piernas, o me lastimaba, me daba golpes en la cabeza contra la pared, intenté suicidarme con pastillas, bueno, todo ese tipo, o sea, siempre fue el corte, digamos, en los brazos o en las piernas, donde tenía piel, siempre eso lo hacía, y lo hacía casi todos los días, con cualquier cosa, no es que tenía algo preparado, o sea, se me venían las voces y me decían, lastimate, Paula,
si no te lastimabas, no nos vamos. Entonces yo me lastimaba y a raíz de eso estaba internada, me tenían que, me agarraba como llaman los médicos las crisis de nervios, me agarraban entre 5 o 6 porque no me podían sostener, porque me ponía mal, y me ataban a la cama de pies y manos. Y una noche estuve todo un día atada, sin comer, sin nada, y cuando mi mamá llegó al otro día, me tuvo que cambiar porque, por supuesto, no pude ir al baño, nada por el estilo, también por mucha medicación, yo tomaba más de 50 pastillas por día, entonces no podía comer sola, no podía ir al baño sola ni bañarme, y cuando me encontró atada así, me dio vuelta y en la espalda tenía todo como rasguños en la espalda, o me salían cruces invertidas que yo no me las pude haber hecho porque estaba atada todo el día y era imposible que yo me haga eso. Se preguntará la gente, ¿era muy creyente Paula antes de este suceso o arreció su creencia a raíz de este suceso? Creyente antes de todo esto, no. O sea, no es que tampoco decía no creo en Dios, no estaba en el tema, por así decirlo, no le prestaba atención. No era muy practicante, ¿no? Exactamente. Y cuando empezó todo este tema, tampoco, al contrario, pasaba por una iglesia y me ponía mal, mis padres me intentaban poner crucifijos y se me explotaban, me ponía muy agresiva cuando hablaban de Dios, ¿no? Por supuesto, pero digamos, antes no prestaba mucha atención al tema de Dios y esas cosas. Cuando, nos has contado que te internaron, que te diagnosticaron, digamos, clínicamente, te diagnosticaron esquizofrenia, el tema es, ¿cuándo empiezas a sospechar tú, tu familia o los facultativos que hay algo más detrás de esa esquizofrenia en el sentido de que es un mal diagnóstico, parece ser? Sí, mis padres empezaron a sospechar que no podía ser porque la medicación que me daban no resultaba. Cada cosa nueva que me daban no resultaba, hasta que mi mamá tuvo que firmar una nota en el hospital porque le dijeron como era una pastilla, una droga, sería nueva para el tema de la esquizofrenia, no sabían cómo iba a ser el efecto, digamos, en el paciente. Entonces, como que me usaron de conejito, a ver si iba bien o no. Entonces mi mamá se tenía que hacer cargo si algo salía mal. Como mis padres sospechaban que podía ser otra cosa, hicieron como una interconsulta con una médica psiquiatra particular, digamos, no del hospital, y me empezó a ver esta psiquiatra, ¿no? Un año entero, y preguntaba también a otros especialistas porque esta psiquiatra no encontraba la razón, porque ella me decía, vos estabas lúcida, ¿sabés lo que te pasa? ¿Sabés? Yo sabía cuándo me iba a agarrar esa cosa de la manifestación, yo sabía que cuándo iba a pasar, no es que estaba inconsciente, yo sabía qué me pasaba y cómo me pasaba. Entonces, cuando un año la psiquiatra me dijo, no te puedo dar más pastillas porque no sé qué más darte ni decirte, ¿por qué no te vas a una iglesia?, me dijo. Le dijo a mis padres, ¿no? Entonces ahí mis padres buscaron y encontraron al padre Acuña. Vale. Como me has dicho de que tus padres creían que podía haber algo más, ¿vale? ¿Tus padres si eran más creyentes? ¿Si eran más practicantes antes de todo esto? Un dato curioso, mis padres antes, practicaban el budismo. 25 años practicaron el budismo. Luego, como vieron que a mí me estaban sucediendo otras cosas, digamos, más que nada cuando ellos no hacían por su cuenta oraciones tipo a Dios o a San Miguel Arcángel, ahí yo me ponía mucho más agresiva, entonces empezaron a buscar por el tema de la iglesia y ahí encontraron al padre Acuña. Vale, cuando el padre Acuña te ve, digamos, bueno, perdón, hay una que se me olvidaba, ¿la puedes responder o no? ¿Vale?
me has hablado de tus lesiones y demás. ¿Hay algo que tú, digamos, quieras contar o se pueda contar que hicieras mientras estabas en ese periodo, digamos, de posesión y que a lo mejor, pues, perdona la expresión, pues no sea tan digno, no sé, es que no sé cómo definirlo? Sí, o sea, sí, entiendo. Yo no recuerdo, eso me lo cuenta mi papá, porque yo cuando estaba así en plena manifestación yo no me acordaba de las cosas que hacía. Entonces esto me lo cuenta mi papá, que un día me agarró un ataque, digamos, en mi casa, él estaba solo, y agarré un crucifijo que tenían ellos en la cama, lo partí, era de madera muy dura, no era fácil partirlo, y le salió como un filo, ¿no? Cuando se parte la madera, un filo. Y se lo quise clavar a mi papá. Sí, si no también le he pegado a mi abuela, o sea, no yo. Cuando me enteré me sentí muy avergonzada y muy mal porque ¿cómo voy a hacer eso con mi abuela? Sino también me pasó muchas cosas que en la calle me ha pasado y que tuvo que venir la policía, la ambulancia, y decían que estaba bajo efectos de la droga. No creían en todo esto, digamos. Entonces esas cosas, cuando me cuentan, uno se avergüenza, porque no, o sea, no es así, o sea, no es hacer de esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, cuando el padre Acuña te ve, ¿cómo llega a la conclusión de que lo que estás sufriendo, pues, no es ni esa esquizofrenia, ni cualquier otra, digamos, sintomatología, ¿no? Digamos, diagnosticada, ¿no? Que a una posesión? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Primero nos fuimos a una misa un domingo, que la daba él, y fui con mi familia entera, y cuando empezó la misa, que él empezó a hablar o a predicar, ahí me manifesté mal, muy feo, y bueno, y la gente que estaba con él, el equipo, le contó esto, mis padres hablaron con él, todo, y bueno, llegaron a la conclusión que realmente sí estaba en caso de posesión, ya que la medicina que yo pasé primero por lo médico no tenía respuestas, porque primero me decían esquizofrenia, después trastorno de la personalidad, después bipolaridad y después depresión. Con todas esas pastillas no mejoraba, o sea, nada. Y bueno, y ahí fue cuando se decidió el exorcismo y se llevó a cabo. ¿Qué recuerdas de lo que se hizo durante el exorcismo y cuánto duró? Acordar durante el exorcismo no lo recuerdo. Sí que, o sea, 2 años después vi el video, porque no me animaba a ver el video. 2 años después lo vi. Sé que duró, por lo que dice el video, 1 hora y algo más o menos. Me acuerdo el antes, el durante no, el después sí, pero el durante, sinceramente, no recuerdo, solamente lo que veo en el video. Wow. Una vez que termina el exorcismo, ¿cómo te sientes? Una vez cuando termina el exorcismo, sentí mucha paz sentí, entusiasmada, porque encima era el cumpleaños de mi papá, después de 10 años de estar mal, y que no solo me afectó a mí, sino también a la familia entera. No es fácil, eso yo lo entiendo hoy. Me sentí muy bien, es más, seguí viendo a la psiquiatra por 1 mes, y luego la psiquiatra me dio de alta, y sin ninguna pastilla, nada. ¿Y has vuelto a notar algo parecido o, digamos, lo que se llama aquí en España una posible recaída? Es decir, en algún momento has tenido la impresión, aunque luego no haya sucedido, ¿no? Pero esa sensación de que parece que esto vuelve, aunque luego no haya vuelto. No, porque desde que después del exorcismo yo empecé a estar en la iglesia, iba todos los días. No digo que, a ver, no estoy hablando del fanatismo, estoy hablando del
que yo me sentía bien trabajando en la iglesia, ayudando a la gente y estando una vida, digamos, de iglesia, porque yo lo sentía así, que eso me hacía bien. Y la verdad que nunca tuve miedo no, porque yo creo que por mi experiencia personal, si uno mantiene, después de un exorcismo, si uno mantiene el camino en la fe, no tiene por qué tener miedo porque está seguro. Es lo que yo siento personalmente. Nunca tuve miedo y nunca tuve miedo a recaer o sentí cosas raras. No, eso jamás. ¿Cómo es a día de hoy la vida de Paula después de ese exorcismo? Mi vida, pude terminar los estudios, el secundario, trabajando al lado del Padre Acuña, en la iglesia siempre, aquí en España, con mi familia, me reencontré después de 5 o 6 años, súper feliz, o sea, nada más que agradecer, solo agradecer. Bien. Ahora está aquí en España, ¿verdad? ¿Cómo te están tratando aquí en España? Cuéntanos. Ay, muy bien, me encanta. Amo España, amo España. Pues, Paula, de verdad, muchísimas gracias por contarnos un poquito lo que es esta experiencia, que no es agradable, porque no es agradable, pero pienso que testimonios como el tuyo, sobre todo a la gente que es creyente, la gente que ha pasado por experiencias similares, ¿vale? Porque puede ser creyente o no, pero la verdad que a veces sorprende, ¿no? La cantidad de gente que sufre de esta sintomatología y que hayan, digamos, la cura o la respuesta o la ayuda, no en una medicina, no en otra cosa que no sea la fe, la oración y el tema de lo que es la creencia religiosa, sea cual sea, porque los exorcismos no entienden de cristianismo, ni de islam, ni de nada, lo hay prácticamente en todas las creencias. Así que, de verdad, muchísimas gracias por ofrecernos este testimonio y cualquier cosa que necesites, sabes dónde estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, es para que escuchen, digamos, gente que dice, no, eso no, es mentira, no la juzgo, porque capaz antes yo también podría decir eso es mentira, hasta que me pasó, no la juzgo, pero sí que tengan oídos abiertos y los ojos para, ¿por qué no creer qué pasa? Y verme el antes y el después, que hasta mis amigos mismos que no son creyentes y no creen lo que es esto de los exorcismos, dicen no puede ser, como antes y después, o sea, se ve claramente. Y que nada, que, o sea, yo pude, siempre con Dios o con la creencia que cada uno tenga, eso tampoco no estoy diciendo, no estoy metiendo a Dios, pero yo pude con la mano de Dios y siempre en la oración y tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Y ayudar con lo que pueda a los demás. Eso, gracias. Pues nada, gracias a ti y lo dicho, cualquier cosa que necesites, sabes dónde estamos y encantados de ayudarte, ¿vale? Muchas gracias. Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es.